8:10. Y bueno, como ustedes saben, hemos tratado de darle toda la cobertura posible al proceso constituyente. Hemos tratado también de contarles cuáles son los temas que están en la discusión. Entrevistábamos el fin de semana al candidato de la democracia cristiana Andrés Palma, por poner un ejemplo. Ayer y hoy día ustedes pudieron escuchar el despacho. Entrevistábamos a la politóloga Javiera Arce respecto a lo que estaba ocurriendo con la redacción sobre paridad de género. Y para analizar este cuadro más general queremos también saludar a esta hora de la mañana al integrante de la comisión de expertos, postulado para tal cargo por el Partido Comunista, Alexis Cortés. ¿Cómo estás, Alexis? Muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Muy buenos días, gusto saludarte después de tanto tiempo. Sí, pues bueno, Alexis, partir preguntando, se empieza a instalar la idea de que la redacción del borrador de los expertos no da el ancho para estar bajo la definición de Estado social y democrático de derecho. Javier Arce se refería al tema, hace un análisis bien detallado de lo que estaba ocurriendo con la redacción en paridad. Misma cosa vimos en la redacción en medio ambiente. E incluso tuvimos el fin de semana un integrante de la comisión de expertos decir en el Mercurio que él no consideraba que se pusiera en cuestión el Estado subsidiario con el modo en que estaba siendo concebido el borrador. Bueno, te pongo 3 ejemplos, Alexis, como para fundamentar mi premisa, ¿no? Pero en realidad, más que hacer una afirmación, lo que quiero es someter aquella apreciación a tu análisis, a tu opinión. Sí, bueno, lo que hay que considerar, yo creo, en primer lugar, de que lo que fue presentado y votado en general es un primer texto en muchos aspectos mínimo, por lo mismo en ciertos ámbitos será insuficiente y en otros donde hay una redacción un poco más elaborada, pero todo esto es una base sobre la cual nosotros vamos a poder trabajar en esta nueva fase que es la de enmiendas. ¿Y por qué era importante tener un texto, ¿no? Porque el riesgo que nosotros tratamos de evitar es que hubiera un texto vacío. O sea, que cada sector presentara sus propias propuestas y éstas no obtuvieran los 14 votos mínimos que se requieren para la aprobación. Con esto nosotros tenemos una base sobre la cual trabajar. Eso supone enmendar, corregir, suprimir, incorporar. Y ciertamente hay aspectos que no están a la altura de lo que la sociedad espera, pero en esta fase creo que es muy temprano para evaluar ese resultado, porque en realidad creo que lo que tendríamos que poner ojo es cómo se dé la discusión en esta fase de enmienda y en qué medida somos capaces de dotarle de carne y fortalecer, yo creo que la principal conquista de este proceso, que es el Estado social y democrático de derecho. Uh-huh. Aprovechemos, Alexis, de explicar para que se pueda entender el itinerario que tú describes. ¿Cómo es ese itinerario, no? ¿En qué parte del proceso estamos? Hagamos el recordatorio, tú sabes, es un proceso que lamentablemente ha sido abandonado en general por los medios. También hay poca cobertura, entonces aprovechemos el tiempo para contar en qué momento estamos y cuál es el panorama completo. Sí, bueno, lo que ocurrió la semana pasada fue que se votaron en general. Todavía no entramos a la fase de ver el detalle, de votarlo en particular o por separado, de las iniciativas constitucionales. Entonces, este va a ser, yo diría más que, o sea, es un primer borrador, pero es un primer texto sobre el cual trabajar. Hoy empieza una fase que es muy relevante, que es la de las enmiendas, donde nosotros vamos a poder corregir e ir avanzando a un texto un poco más definitivo para el anteproyecto. Y en esta etapa es relevante porque la previa fue mucho más de tratar de buscar, de acordar algún texto mínimo, que no quiere decir que tampoco sea lo que vaya a quedar finalmente, y esta otra es una fase mucho más de poder marcar las diferencias que tenemos entre los distintos sectores, y a partir de eso ir buscando acuerdos que nos permitan ya solidificar algunas definiciones respecto de lo que debería contener el próximo proyecto constitucional. Nosotros vamos a tener 5 días, una vez que se nos informe de la votación de la semana pasada. Esto probablemente sea el domingo, sábado, domingo, o hasta el lunes podría ser incluso, para presentar estas enmiendas, que pueden ser supresivas, que es sacar partes, sustitutivas o aditivas, que incorporar cosas nuevas, como por ejemplo debería ocurrir en el tema de medio ambiente, que fue uno de los aspectos que quedó probablemente más abajo de las expectativas de la sociedad. Vamos a tener nosotros después todo cerca de 2 meses por un lado para discutir en sus comisiones y después votar en plenaria.
Cuando se llega al anteproyecto, este anteproyecto se pasa a los consejeros y más o menos empieza un proceso similar donde los consejeros van a poder revisar cada detalle, cada aspecto de lo que se apruebe en esta fase. Por eso es tan importante la próxima elección de consejeros constitucionales. Sí, en este contexto entonces es que aparece con toda nitidez, Alexis, el tema de las correlaciones de poder. El comité de expertos está construido a imagen y semejanza de las correlaciones de poder que existen actualmente en el Congreso Nacional. Pero ahora luego tiene que venir el modo en que probablemente esto se va a desequilibrar a través del voto popular con el ingreso de estas personas elegidas democráticamente. También, ayer mencionábamos la encuesta Criteria, donde se habla que hay mucho desinterés. Está extendida la idea de que da lo mismo quien gane, da lo mismo si voy a votar o no. Bueno, ¿qué podríamos decir sobre eso, ¿no? ¿Qué efectos concretos puede tener precisamente en temas como los que estamos conversando esta mañana? Sí, lo primero que hay que entender es que el papel que nosotros jugamos como comisión experta es la de preparación para la deliberación posterior de los consejeros constitucionales. O sea, nosotros somos meros facilitadores de ese proceso. Nosotros no tenemos mandato popular y la composición de la comisión efectivamente refleja el estado de fuerzas que hay en el Congreso Nacional, donde en la práctica lo que se produce, por lo menos en nuestra comisión, es un empate entre, digamos, dos grandes sensibilidades políticas, ¿no? La oposición de derecha y por otro lado los sectores progresistas, donde una parte está compuesta en buena medida por quienes quienes apoyan al gobierno. En ese contexto es muy difícil poder avanzar en redacciones que no sean mínimas, ¿no? Que no sean normas abiertas, que no sean, redacciones que permitan a todos los sectores verse reflejados. La única manera de romper ese empate es con el resultado de la elección de consejeros constituyentes. Por eso es tan importante, eso va a darle otro tono a la discusión, que yo creo que además ellos van a ser portadores de ese mandato popular y por lo tanto van a tener que hacer un esfuerzo de mayor conexión con la sociedad, con los debates públicos y la mejor manera de asegurar de que esta sea una constitución que no solo responda a un pacto político y técnico, sino que también a un pacto social, es que elijamos buenos consejeros constitucionales en la elección de mayo. Sí, Alexis, bueno, había aquí unas normas, ¿no? Algunos compromisos dentro de los cuales tiene que moverse la acción tanto del comité de expertos como de los consejeros elegidos posteriormente. Este acuerdo marco, ¿no? Y que tiene como uno de sus puntos el Estado social y democrático de derecho. Hace algunos días hablábamos con la presidenta de la comisión o del comité, la abogada Verónica Undurraga, quien nos reconocía que dentro de esta definición más amplia se ha dado lugar a muchas interpretaciones, incluso a algunas aparentemente contrapuestas entre sí, ¿no? O sea, para decirlo más resumidamente, Estado social y democrático de derecho podría ser una cosa y otra prácticamente contraria, ¿no? Y por eso ella hablaba de lo importante que era aterrizar el concepto en cuestiones concretas. Pero bueno, a la luz de lo que estamos conversando, asistimos al riesgo real de que no se pueda aterrizar en cuestiones concretas. O sea, pregunto, ¿es muy desquiciado de mi parte suponer que al final del proceso pudiéramos tener una constitución que declara un Estado social y democrático de derechos, pero luego con normas, con artículos que no van en esa dirección? Yo creo que en esta fase probablemente sea temprano para hacer un vaticinio de esas características. No lo estoy vaticinando, disculpa Alexis, sí. No lo estoy vaticinando, mi pregunta es si al final del proceso podría llegar a ocurrir algo como lo que yo estoy diciendo. O sea, las 12 bases establecen marcos y límites tanto para un sector como para el otro, y en ese sentido la existencia o la definición de Estado social y democrático de derecho como un marco para la discusión, para mí funciona como una garantía que evidentemente hay que tratar de hacer respetar. Y eso, y traducir o darle cuerpo, darle carne a esta definición de un Estado social y democrático de derecho que permite efectivamente dar un giro de lo que ha sido el rol del Estado desde que se recuperó la democracia, ¿no? Un Estado subsidiario en buena medida que más bien se ha omitido y ha permitido la mercantilización de los derechos sociales
solo será posible en la medida en que establezcamos una definición de derechos más robusta por un lado, y por otro, diría yo que logremos establecer redacciones abiertas que permitan que los distintos sectores se puedan sentir parte de esa definición y al mismo tiempo le den a la discusión democrática establecida por las mayorías a través de elecciones, de elección de diputados, senadores, las condiciones para que este Estado social democrático se pueda llevar a la práctica. O sea, yo creo que lo fundamental, junto con la consagración de este Estado social democrático de derecho, es la definición de una constitución que sea habilitante para la política. Que la constitución no sea un impedimento para que los distintos proyectos políticos puedan implementar en el marco democrático su visión de lo que es el bien común, de lo que deberían ser los derechos sociales, de lo que debería ser un Estado social. Entonces, yo creo que al final del proceso lo que hay que evaluar si la Constitución sirve o no para efectivamente avanzar en el Estado social democrático de derecho y así tomar la mejor decisión respecto de qué hacemos con esta propuesta. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Alexis Cortés, integrante de la comisión de expertos. Bueno, Alexis, tú perteneciste a aquel grupo que votó por el apruebo en el proceso anterior y que fue ampliamente derrotado según la voluntad democrática del pueblo, ¿no? Y es por eso que estamos en este nuevo proceso y obviamente de todos los procesos hay que sacar lecciones y hacer reflexiones. ¿Qué reflexiones podrías hacer sobre el mejor modo que un sector como aquel del que tú participas o al que tú representas podría insertarse en un proceso como este, teniendo aún, pienso, las secuelas o las réplicas de lo que ocurrió el 4 de septiembre del año pasado? Sí, primero yo diría que los riesgos que se ciñeron sobre la Convención Constitucional no son ajenos a lo que le puede pasar a este proceso. Hay que estar muy conscientes de que el riesgo de encapsulamiento y sobre todo de que la discusión constitucional se transforme en un ruido para una parte importante de la población, es decir, que no le haga sentido el debate, que sea ajeno, es alto. Hay riesgo de encapsulamiento y hay que considerar que yo creo que uno de los principales factores que incidió en el resultado final del plebiscito de salida fue la incorporación de un sector que no votaba anteriormente, que digamos no acompañó el debate constitucional y que se sintió ajeno. Si este nuevo proceso no es capaz de hablarle a esos sectores, probablemente la chance de repetir el resultado es más alta. Y por otro, yo creo que hay que pensar este nuevo proceso constitucional, tal vez no como uno que nos lleve a que nuestras expectativas, ¿no? de cambio se plasmen estrictamente en la nueva redacción. Pero sí lo que hay que buscar es que esas expectativas de cambio sean posibles con la nueva redacción. O sea, buscar una redacción más abierta y buscar, sobre todo, una constitución que sea habilitante de los cambios, más que sea expresión misma de los cambios. ¿No? Yo creo que si lo entendemos así, efectivamente podemos avanzar a un mejor resultado y a una redacción donde todos los sectores puedan sentirse parte de ella. Habiendo vivido tiempos de mucha confrontación, y siento que todavía estamos viviendo tiempos de mucha crispación, Alexis, creo entrever en tus palabras, si no es así, por favor dilo con total libertad, una valoración de la importancia, a pesar de todo, de que haya un marco consensual, ¿no? De que haya lo que algunos expertos en otro momento llamaban contrato social, ¿no? O sea, algo que incluya a los propios, pero también a los que piensan distintos. Hablemos de esto porque me da la impresión que eso tiene que ver también con esa descripción que tú haces de que sea un marco que habilite los cambios más que los genere por sí solos, ¿no? ¿Qué se podría decir al respecto? Ya, toda constitución política de una república es un pacto político. O sea, supone que tanto la izquierda como la derecha establecen un marco mínimo sobre el cual van a poder hacer las disputas para que su definición de bien común, su definición de lo público pueda avanzar. Pero la Constitución también tiene que ser no solo un pacto político, sino que un pacto social. Por eso creo que es súper importante esto de hablarle a aquellos sectores que se sienten ajenos a esta discusión, que es muy importante, de la cual depende hacia dónde avanzamos como sociedad. Y por último, yo diría que la Constitución también es un pacto intergeneracional. Nosotros tenemos que tener la responsabilidad del tipo de país y el tipo de sociedad que le vamos a dejar a los que vendrán. Y por eso es tan importante la discusión sobre medio ambiente,
Por eso es tan importante la discusión sobre seguridad social, sobre salud, sobre educación. Y entonces nosotros no solo tenemos que estar pensando en la coyuntura, la disputa actual, sino que tenemos que pensar en una constitución que sea capaz de hablarle a las generaciones que vendrán de aquí a 40 años, ¿no? Por eso el debate de medio ambiente es tan importante, ¿no? Porque nosotros, por más que, a pesar de todas las críticas que yo tengo al texto vigente, fue avanzada en su momento, sí, claro, respecto de la cuestión de medio ambiente, pero no podemos quedarnos nosotros en esa frecuencia. Tenemos que avanzar y no solo ponernos al día con el derecho internacional en la materia, sino que sobre todo pensar en una constitución que le sirva a las generaciones que vendrán de aquí a 40 años. ¿Eso quiere decir, Alexis, que en tu opinión aquellos sectores que están más cercanos al tuyo y que se han pronunciado por no ir a votar y que incluso se han articulado públicamente para llamar a no votar, estarían equivocados, ¿no? A mí me parece que en este proceso necesitamos el acompañamiento de toda esa perspectiva crítica que ha tematizado las condiciones en las que se dieron este nuevo proceso. Y creo que no diría que ellos están equivocados, porque la única forma de evaluarlo es con el resultado. O sea, si esta constitución o este anteproyecto de constitución no sirve para avanzar en transformaciones, para hacer posibles cambios, y al mismo tiempo no es capaz de hablar de los distintos sectores de la sociedad, entonces probablemente tengan razón. Ahora, lo que sí me parece tal vez apresurado es definir hoy que el resultado que tendremos no será satisfactorio, porque yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que esta constitución efectivamente sea este pacto político y social e intergeneracional que el país necesita. 50 años después del golpe de Estado, creo que las fuerzas transformadoras tenemos la responsabilidad de dotar al país de una constitución democrática. Y por lo menos mi compromiso y de las fuerzas que en este momento me permitieron estar en esta discusión es ese, ¿no? Chile necesita una constitución democrática. Sí, bueno, finalizo con esto, Alexis. En su momento, el partido en el que tú militas incubó esta frase de que había que rodear la convención, ¿no? Como para promover la amplia participación ciudadana en el proceso. Algunos sectores lo interpretaron como una hostilidad, como una presión, como un acoso. Pero bueno, qué duda cabe que hoy día por lo menos a la comisión experta no la rodea nadie, no digo en términos presenciales, pero con todo lo simbólico que eso implica. Te quería pedir una reflexión sobre esto también, porque hay en general, más allá de algunos debates que están más bien acotados, en general, digo, en la calle, en la ciudadanía, y en las organizaciones, muy poco interés en participar. Incluso uno puede advertirlo en las cosas más cotidianas, Alexis. Si tú vas a la feria ahora un fin de semana, no te encuentras con nadie que te pase folletos, ni que te pide que votes por alguien, bueno, y así en general. Incluso uno puede ver en la televisión cómo este tema prácticamente ha desaparecido. Bueno, le pregunto al militante comunista cómo ves este proceso en el cual lo que está ocurriendo es todo lo contrario de, comillas, rodear la convención. Lo digo en sentido figurado, ¿se entiende, no? Sí. Yo coincido con la necesidad de que la sociedad sea partícipe de este debate. Si la discusión se transforma en algo ajeno a ella, entonces probablemente las condiciones de éxito del proceso serán más bajas. Y yo creo que lo más importante, más allá de acompañar nuestro debate, que es un debate mucho más, creo yo, también que tiene más posibilidades de volverse ruidoso para la sociedad, o ajeno, y que la respuesta sea la indiferencia, es darle la relevancia que tiene, porque es fundamental, a la elección de los consejeros constitucionales, porque son ellos los encargados de llevar a través del mandato popular las necesidades y expectativas de la sociedad. Nuestro rol nosotros no tenemos mandato popular, nosotros no representamos a la sociedad. Nuestro rol es ser facilitadores de la deliberación posterior de quienes sí tendrán ese mandato popular. Entonces, por un lado, yo resaltaría eso. Es muy importante que la sociedad se esté consciente de que buena parte del Estado se juega en la elección de los consejeros constitucionales, porque hoy es
es tan fácil avanzar en discusiones porque es una situación de empate, ¿no? De fuerza, son discusiones mucho más técnicas, por así decirlo, más ajenas. Y por otro, es muy importante el rol que van a jugar las universidades, ¿no? La Universidad de Chile en particular, la Universidad Católica por otro lado y las universidades regionales, que van a ser partícipes del proceso de estimulación de la participación ciudadana. ¿Y por qué es importante? No solo porque va a permitir, yo creo que desmitificar algunas cosas del proceso, sino sobre todo porque cuando el anteproyecto esté entregado al Consejo Constitucional, se va a iniciar una fase también de enmiendas constitucionales. Entonces, la sociedad va a poder también presentar propuestas de corrección a lo que nosotros hagamos. Y eso creo que es súper importante y creo que tiene más chance de ser exitosa de lo que fue, por lo menos en este ámbito, el proceso anterior, donde muchas de las iniciativas fueron desconsideradas en el resultado final. Entonces, es muy importante que la sociedad se implique, que la sociedad se vaya sintiendo parte de este proceso y que eventualmente logre identificarse con el resultado. Porque todo esto hay que evaluarlo en virtud del texto final que terminen redactando los consejeros constitucionales. E insisto, nosotros solo somos meros facilitadores de esa deliberación. Esto está recién empezando y todavía queda mucho camino por recorrer y sobre todo habrá gente con la responsabilidad de representar el sentir popular en este espacio y ellos serán los consejeros constitucionales. Ahí se juega el proceso. Hemos conversado con Alexis Cortés, integrante del Comité de Expertos. Alexis, como siempre, muchas gracias. Que tengas una buena semana. Que estés muy bien, Patricio. Un gusto hablar contigo. Ahí estaba uno de los integrantes de este comité que está trabajando en esta preredacción de la propuesta de nueva Constitución.